Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Estas son prácticas para el examen de admisión de la UCR o el TEC. Mi nombre es Jesús Sánchez Guevara, soy profesor de la Universidad de Costa Rica y parte de la Escuela de Matemáticas. Entonces vamos a ir a la presentación para la práctica de hoy. Ok. Recordemos la dinámica de este tipo de prácticas. Aquí lo que hago es exponer 7 ejercicios de tipo de admisión, donde los primeros 5 se dedican a razonamiento matemático, a ejercicios de tipo de razonamiento matemático, y los últimos 2 son del tema de razonamiento verbal. ¿Ok? En este caso, los de el razonamiento matemático se centran alrededor del tema de la aritmética. La aritmética es trabajar con operaciones, suma, resta, no sé así. Ok. Luego, para cada una de las preguntas, yo hago un repaso. Bueno, trato de ver toda la teoría necesaria para poderla resolver. Recuerdo todos los detalles y algunos métodos de cálculo. Recuerden que en estos tipos de pruebas no es permitido el uso de calculadora, por lo tanto, también se revisa algunos métodos de cálculo simple o atajos para hacer algunas estimaciones. Ok, luego siempre para esto les recomiendo ver los ejercicios, pausar el video, tratar de pensarlo por ustedes mismos y luego ver la solución, ver la explicación. Incluso si ya saben cómo hacerlo, ver la solución y todo, por aquello que existan algunos puntos de vista o algunas técnicas que no conozcan y pueden serles útiles. También pueden ver el video a una velocidad más alta, entonces así podría ser más rápido de estudio. Bueno, en fin, acá está la dirección de mi blog personal. En este blog está la lista de todas las clases que se han hecho junto con las presentaciones en PDF de cada una de las prácticas. Y bueno, todas tienen la solución y así. Eh, ok, también ahí están otros cursos míos de la UCR, entonces no cálculo 2 y cálculo 3, para aquellos que quieren adelantarlo, uno no sabe. Y etcétera. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, veamos este primer ejercicio. Ok, tenemos una calculadora. La calculadora tiene un detalle, ¿verdad? Tiene un detallillo y es que estos botones ustedes ven los botones del 0 al 9, pero están corridos por 1. Es decir, el 0, cuando usted marca un 0, aparece un 1. Cuando marca un 2, aparece un 3. Cuando marcan el 9, aparece 0. ¿Ven? Están como corridos, como si fuera una perilla, pues hubiera corrido un espacio. Entonces, yo quiero calcular esta suma. La suma de los números del 1 hasta el 9 con la calculadora. Y comparo ese resultado, se quiere comparar ese resultado con respecto a una calculadora en buen estado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa estimación. ¿Cuánto da el resultado? Una calculadora buena, en buen estado, y la calculadora está P. ¿Ok? Entonces, primero, veamos, antes de verlo de la calculadora, veamos el resultado normal. ¿Ok? Pongámoslo aquí, resultado. Disculpen. Resultado normal. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy calculando? Bueno, es la suma de los números del 1 hasta el 9. ¿Ok? No hay necesidad. Recuerden que esto es un examen de tiempo, no hay necesidad de escribir todo lo que yo escribo. Yo lo hago para cuestiones de explicación. Entonces, bueno, tenemos que ver cuánto va. Entonces, yo puedo ponerme a sumar todo eso. Sin embargo, si ya conocen, bueno, en otros problemas se ha visto, pero hay una fórmula para calcular los números la suma de los números del 1 hasta el que yo quiera. Entonces, en este caso es hasta el 9. Para calcular esa suma, vamos a hacerlo por fórmula. Y la fórmula dice que
Esta suma del 1 hasta el 9 va a ser igual a 9 multiplicado por 9 al siguiente. El siguiente del 9 es 10. Y todo dividido entre 2. ¿Okay? Si la conocen, súper bien. Si no, no importa. Ya vamos a ver otra forma de calcular. Entonces, esto se puede hacer así. El 2 está viendo esta multiplicación. Entonces, yo podría hacer la multiplicación de 9 por 10, da 90, y la mitad de 90 es 45. ¿Ok? Pero también pueden hacerla de la siguiente manera. El 2 divide al 9 y al 10. O sea, perdón, al 9 y al 9 multiplicado por 10. Entonces, yo puedo mandarlo a dividir nada más al 10. Entonces, 10 dividido entre 2 da 5. Y 9 por 5, 45. Entonces está sumada a 45. Entonces yo tengo una calculadora normal y hago la suma, me va a dar 45. ¿Cuál es otra forma de hacer esta suma? Rápido, ¿verdad? Obviamente uno la puede hacer así: 1 más 2, 3 más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, más 8, 36, sí, cuando es 45. Pero tal vez ustedes quieren simplificar un poquito y notan que 1 y 9 da 10, 2 y 8 da 10, 3, perdón, vamos a marcar aquí, 3 y 7 da 10, y 4 y 6 da 10. Entonces, hay 4 veces 10 da 40, y los 5 que faltaron da 45. Entonces, es otra forma de hacer la misma suma. Ok, entonces, en una calculadora normal da, da 45. Ya está. Voy a borrar estos líneas que hice aquí. Ahora, queremos ver cuánto da en la calculadora esta P. Okay. Bueno, tal vez no los hubiera borrado, lo iba a hacer en una pizarra nueva. Entonces, vamos a tener que apretar todos estos botones. Obviamente, uno tiene que hacer todo eso mental. Entonces, uno dice, ok, entonces, cuando yo aprieto los botones del 1 hasta el 9 en mi calculador, se va a sumar en 1, se va a sumar 2, ¿verdad? Aquí sería 3, para este sería 4, para este sería 5, para este sería 6, para este sería 7, para este 8, para este 9 y para este 0, ¿verdad? Entonces, vean que es casi la suma que nosotros tenemos, excepto que falta ¿quién? Falta el 1, ¿ok? Entonces, la suma en P no va a dar 45. Va a dar casi 45, o sea, solo falta el 1. Entonces, dar 44. ¿Okay? Suma en P. ¿Ok? Repito, ¿por qué da 44? Porque lo que queremos hacer en la calculadora de esto es sumar del 1 hasta el 9. Y cuando aprieto 1 sale un 2, cuando aprieto un 2 sale un 3, y así sucesivamente hasta el 8. Cuando aprieto un 8 sale un 9, pero cuando aprieto un 9, aparece un 0. Entonces nos queda toda esta suma. Y esta suma va a ser, sin tener necesidad de hacerla, es casi igual a esta, excepto que falta el 1. Entonces, si la suma normal, esta, da 45, y yo le quito el 1, que es el que falta aquí, me da la de esta, que sería 45 menos 1, que es 44. ¿Ok? Entonces ya con eso vamos a poder resolver la pregunta. Porque dice, con respecto a una calculadora normal, este valor en P sería una unidad menor. De P da 44, el de normal da 45. Entonces, con respecto a una normal, va a ser una unidad menor. Entonces, esta sería la respuesta correcta, la B. Listo. Vamos con el siguiente. Ok. En este vamos a tener que recordar un poquito de la cuestión de las fracciones. Ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos un recipiente. Tenemos 3 recipientes iguales, es decir, tenemos 3 iguales. Y cada uno tiene una cantidad de agua indeterminada, no nos dicen.
Dice, y luego dice, Luis se da cuenta que si yo agarro el agua del primero, el segundo y el tercero y los lleno, los pongo en uno solo, se llena exactamente un recipiente. ¿Ok? Entonces hay que ver todas las opciones que nos dice, que nos dicen las respuestas, de cuáles no es posible. Solamente les hago la imagen mental. Ustedes tienen tal vez los tres recipientes. ¿Ok? Y todos miden igual. En este, todos le cabe, digamos que esto, le cabe T. Y este tiene X, este tiene Y y este tiene Z. Recuerden que cuando uno usa números es porque, perdón, letras es porque está hablando de unos números determinados. Entonces, pueden verlo así como T litros. Aquí hay X litros. Vamos a ponerlo con L, una L pequeñita nada más, para no... Bueno, si quieren, si les queda más cómodo visualizarlo con litros, está bien. Pues el total de cada codillo es de litros. En el primero hay X litros, en el segundo Y litros y en el último Z litros. Se usan variables porque no se sabe exactamente, pero lo que dice es que, lo que dice Luis es que el total de uno, pues si yo agarro cada uno de los otros, me va a dar lo mismo que el total de uno. Entonces, si yo sumo los tres, me va a dar una sola. Y me dice, ok, está bien. Eso ya tenemos claro. Por ejemplo, uno dice, bueno, a veces para comprender un problema es bueno darse ejemplos. Esto lo hace uno eh, ahorita que está estudiando el problema. En el examen, a menos de que sea necesario, uno lo hace. O sea, si ya lo comprendieron, no hay necesidad de hacerlo. ¿Ok? Entonces, uno dice, bueno, vamos a hacer un ejemplo de una situación de ese tipo para comprender lo que me están diciendo. Digamos que esto le caben 2 litros a cada uno. Entonces, una situación viable donde dice en cada uno tiene si está lleno hasta cierto punto, pero cuando yo agarro los tres, me van a llenar uno solo. Entonces puede ser que este tenga 0,5 litros, este tenga 0,5 litros y este tenga 1 litro. ¿Eh? Entonces, de esa manera, si yo agarro lo que hay aquí, lo que hay aquí y lo que hay aquí, y los pongo en uno solo, me va a dar justamente lo que le cabe a un solo eh, recipiente. ¿Por qué? Porque 0,5 más 0,5 da 1. Y 1 más 1 sería 2 litros. ¿Okay? Eso es un ejemplo. ¿Ok? Eso es de nuevo, para visualizar un poquito cómo funciona. Ok. Para poder ver las opciones en este caso, vamos a tener que recordar un poquito de fracciones. Entonces les recuerdo cómo se suman fracciones. Yo tengo 2/3 más 1/5. Esto se suma así. Sí, rápidamente, este multiplicado por este. Y luego, bueno, primero así. Uno pasa la fracción, multiplica 5 multiplica en cruz y los resultados se suman. 2 por 5, 10, más 3 por 1, 3. Y luego se multiplica en línea recta los denominadores. Se suma, listo. Si fuera de la misma base, del mismo denominador, perdón, entonces se puede simplemente sumar los de arriba. Es decir, 7/3. ¿Ok? Esas son las reglas para sumar fracciones. ¿Pero para qué?
Ya vamos a ver las opciones de las preguntas. Entonces, dice, tenemos que ver cuál de las opciones no es posible, cuál no puede pasar. Es que puede pasar que los tres tengan la misma cantidad de agua. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar eso? Dice, sí, puede pasar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál sería? Sí, sí puede pasar. ¿Cuál sería un caso? Esto sí puede pasar. Pero ojo, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es la que no. La primera sí puede pasar. Los tres con la misma cantidad de agua. Entonces, ¿cuál sería una situación donde los tres tengan la misma cantidad de agua? Les voy a borrar aquí. Y uno piensa rápidamente en una situación donde los tres tengan la misma cantidad de agua y que cumplan con la condición. La condición es que si yo sumo los tres, o los pongo todos, me tiene que dar lo que le alcanza a uno. Entonces, yo puedo pensar que los recipientes son de 3 litros. Entonces, bueno, si fueran de 3 litros, por ejemplo, hay muchos ejemplos donde va a suceder, pero bueno, y este tuviera 1 litro, y este tuviera 1 litro, y este tuviera 1 litro, y los tres juntos me dan 3 litros, que es la capacidad de uno. Y me dice, ok, pero, vean, dice, cada recipiente tiene una cantidad desconocida. Y se da cuenta que, ajá, ok, una cantidad de agua desconocida. Entonces no se sabe exactamente cuánto hay en cada uno. Y entonces sí está bien. Cada uno, eh, si cada uno tuviera 1 litro, los tres juntos dan 3 litros y los tres tienen iguales. Entonces sí es posible. Ok, entonces la primera opción, si es posible, entonces no está. Esa se queda así. Esa no es la opción correcta. Los tres recipientes tengan diferente cantidad de agua. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. ¿Por qué? De nuevo, uno se puede imaginar, podemos usar lo mismo, que cada uno sea de 3 litros y nos imaginamos una situación bastante sencilla donde los tres tengan una cantidad diferente. Entonces podemos suponer que qué sé yo, que este tuviera 1 litro, que este tuviera 0,5 litros, o sea, la mitad de 1 litro, y este tuviera, ¿cuánto? Para que queden 3 litros, sería 1,5 litros. ¿Ven? 1 más 0,5 más 1,5 da 3. Cada uno son diferentes, listo. Eso es una opción. Piensa rápido, así sí puede pasar que los tres sean diferentes. Entonces, la opción B tampoco es porque también pasa. Dice C, la opción C. Es que puede pasar que un recipiente tenga más agua que la obtenida al juntar el agua de los otros dos. Y dice, ok, tiene que tener más agua, están los tres, entonces hay uno, y tiene que tener más agua que si yo junto los otros dos. Sí, tiene sentido que pase. Vamos a ver si nos sirve este ejemplo. No sirve este ejemplo porque este con este tiene igual cantidad de agua que este. Entonces tenemos que pensar en otro ejemplo. Pero podemos quedarnos con este que suma 3 litros. Entonces, si este tuviera 0,5 litros y este tuviera 0,5 litros y este tuviera 2 litros, pasa que los tres juntos da 3 litros, entonces está bien. Pero si yo junto estos dos, va a tener menos agua que este. ¿Ven? Entonces sí es posible el tercer caso. Si es posible que un recipiente tenga más agua que la contenía nosotros. Ahora, entonces las tres primeras descartadas. Ahora vamos a ver con el D. Es que es posible que un recipiente tenga la octava parte del total, la cuarta parte del total y la otra la mitad. Dice, ok, vamos por partes. Es que es posible. ¿Y qué significa eso? Entonces vamos a borrar acá.
Y vamos a borrar acá. Aquí puedo usarlo con recipientes de 1 litro. Vamos a hacerlo con un recipiente de 1 litro. Entonces, dice que es posible que un recipiente tenga la octava parte. Si hay 1 litro, entonces este va a tener una octava parte. La octava parte es lo obtenido al dividir por 8. ¿Ok? Entonces este va a tener 1 dividido entre 8 litros. El siguiente va a tener 1, la cuarta parte, 1 entre 4 litros. Y el siguiente, la mitad. Y la mitad es 1, el total, entre 2 litros. ¿Puede pasar eso? Para que pueda pasar, tiene que suceder que si yo lo sumo los tres, me tiene que dar 1 litro. Entonces yo sumo y tiene que pasar que esto son 2, tiene que dar 1. ¿Es que sucede eso? Bueno, vamos a sumar. Entonces sumamos 1/8 más 1/4 más 1/2. ¿Ok? Entonces, para sumar esto, yo puedo hacer lo siguiente. Hay muchas formas de sumar fracciones. Una manera es tratar de que tengan el mismo denominador. ¿Cómo? Bueno, aquí para que me dé 8, voy a buscar el más grande. Entonces, para que me dé 8, tengo que multiplicar arriba y abajo por un 2. Y aquí para que me dé 8, tengo que multiplicar arriba y abajo por un 4. Eso se puede hacer sin alterar el valor ¿cómo se dice? De la fracción. Lo multiplico arriba y abajo por un 2, 2 por 1, 2. Y bueno, hago el paso intermedio para que no haya confusión. Aquí, perdón, aquí era por 4. Okay, esto debería dar 1. Y aquí entonces los resultados son 1/8 más 2 entre 8 más 4 entre 8. ¿Ven? Y recuerden que cuando tienen la misma denominador se suman los de arriba y daría 1 es 2, 1 más 2 más 4 entre 8. Y esto da 7 entre 8. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque no da 1. 7 entre 8 es 0 como el resto. No da 1. ¿Ok? 7 es más pequeño que 8. Entonces, cuando yo voy a dividir 7 entre 8, me va a dar menos que 1. ¿Qué quiere decir eso? Por aquello. Esto es menor que 1, no es igual. ¿Por qué no es igual? Bueno, un argumento facilito es que si fueran igual, eso sería igual a esto. Y mando el 8 a multiplicar, sería 7 igual a 8. Y lo cual no es cierto. No puede pasar eso. Y 7 es menor que 8 porque cuando 7 octavos es menor que 1, estrictamente menor que 1, porque sí, porque el 8 es más grande que el 7. Eso se puede ver así. Si yo tengo 7 manzanas, tengo 7 mangos, ¿verdad? Y los quiero dividir en partes iguales en 8 personas. Y como hay más personas que mangos, va a suceder que a cada persona le toque un poquito menos que un mango. ¿Ok? Entonces, listo. Ya con eso sabemos que esa opción no puede pasar. Y tal vez uno diga, bueno, está bien, no puede pasar, pero eso fue con 1 litro. Esos fueron los recipientes de 1 litro. Si fueran recipientes de 1 litro, está bien, no pasa, pero eso no quiere decir que, bueno, si no pasa en eso, puede porque suceda en otro. Entonces uno dice, ok, hagámoslo en general. Tengo 3 recipientes y todos tienen 3 litros. Entonces, primero tiene que tener la octava parte del total, el siguiente la cuarta parte y el último la mitad. Eso no puede pasar porque
Para que se cumplan las condiciones, tiene que pasar que esta suma me dé t. Pero esto es lo mismo que para hacer esa suma, recuerden que cuando ustedes suman variables, así tienen que sumar los coeficientes. Los coeficientes son los números que aparecen ahí. El t entre 8 es un octavo de t. Entonces, voy a hacer un paso intermedio, tal vez innecesario, pero no importa, para que lo vean bien. Entonces, como poner un cuarto por t, más un medio por t. Entonces, hay que sumarlos. ¿Ven? Y ya habíamos visto que esa suma da 7 octavos. Y esto no es cierto. 7 octavos de algo no es igual al total. ¿Ok? No a 1. 7 octavos no a 1 tiene que dar 1. Para poder afirmar esta igualdad. Entonces, no es posible. Entonces, esa definitivamente la opción D no es posible. ¿Qué pasa con la E? Ya cuando uno llega en un examen y ve que la D no es posible, se para ahí y las demás ya no las vuelve a ver. ¿Ok? Por asuntos de tiempo. Nosotros vamos a ver por qué la E sí va a ser posible. ¿Ok? Dice, un recipiente contenga la sexta parte del total, el otro la tercera y el otro la mitad. Entonces, se plantea igual que este. Entonces, aquí está el primer recipiente, el segundo recipiente y el último recipiente. El total es T. Entonces, dice, uno tiene la sexta parte. El otro tiene la tercera parte, ¿verdad? Y el otro tiene la mitad. ¿Puede pasar eso? Sí. ¿Por qué? Porque si yo lo sumo, recuerden que la condición es que cuando yo pongo los tres juntos me tiene que dar el total. Esto es igual a un sexto más, uy, aquí yo puse así, más un tercio más un medio, ¿verdad? Tengo que sumar esos tres. Y bueno, sumamos, es un sexto, un tercio más un medio. Y esto, y podemos hacerlo este más este. Hay muchas formas de hacer esta suma. Entonces esto sería 2 más 3 entre 6. Esto da un sexto más el de la derecha están los 5 sextos. Y aquí se conserva la base, se suman lo de arriba. La base no, el denominador y se suman los numeradores. Le daría 6 entre 6. Pero 6 dividido entre 6 da 1. ¿Ven? Entonces esto sería 1 por t, eso t, que es el total. Entonces, esa última sí es posible. Uno de los recipientes tenga un sexto, el total, el otro tenga una tercera parte, y el último tenga la mitad. Entonces, sí es posible que suceda eso. ¿Ven? Entonces, el único que no sucede es el D. Entonces, la respuesta correcta es la D. Ahí está. Vamos a ver, ejercicio 3. Ok, entonces aquí vamos con un cangrejo. Entonces, el cangrejo dice que camina, tiene una pausa de 100 metros por hora, es bastante para un cangrejo, ¿verdad? Y o sea, 100 metros es una distancia muy grande, me parece muy grande para un cangrejo, entonces va bastante rápido el cangrejillo. Entonces, dice, antes del mediodía se movió 200 metros a la derecha, luego 100 metros a la izquierda, y después del mediodía 300 a la derecha y luego 400 a la izquierda. En ese orden se movió, ¿ok? Cada 100 metros dura una hora. Entonces dice, a las 9 de la mañana está en cierto lugar y se mueve primero hacia la derecha. Y lo que se quiere ver es dónde está el cangrejo a las 6 de la tarde. Entonces, ok. Vamos a hacerlo aquí, porque no hay necesidad de hacerlo en la pizarra. Nada más tener claro eso, se mueve luego, después del mediodía, siempre va, cada 100 metros es una hora. Entonces uno puede decir, bueno, uno se hace un esquema mental. Ok. Primer esquema es de las horas. Empezamos a las 9 a.m., 10, 11, 12, mediodía,
Voy a poner en azul los otros restos. 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m. y 6 p.m. Entonces, uno dice, ok. Dice, empezó a las 9 hacia la derecha. Entonces, lo primero que hace es caminar 200 a la derecha y luego 100 a la izquierda. Entonces, 200 a la derecha. Entonces, en la primera hora corrió a la derecha 100, más 100. Dos veces porque fueron 200. Entonces, más 100, más 100. Desde las 11 de la mañana corrió 200. Luego se devuelve 100 porque dice, corre 100 a la izquierda. Es menos 100. Y luego dice que a la derecha 300. Luego el mediodía. Entonces, más 100. De 1 a 2, más 100. De 2 a 3, más 100. Y luego 400 a la izquierda. Entonces, aquí sería menos 100, menos 100. Y a las 6 de la tarde va terminando esto 100. Aún falta porque son 400, pues, de 6 a 7. Pero nos preguntan hasta las 6. Entonces, este es el punto de partida. ¿Qué fue lo que hizo ese cangrejillo? Dice, se movió 100 para allá, 100 para allá, y luego se devolvió. Al mediodía está en este punto. Cada brinco es de 100. Ahora dice, se movió, luego al mediodía. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si se movió 3 veces 100 a la derecha y luego 3 veces a la izquierda. ¿Dónde terminó a las 6 de la tarde? En el mismo lugar. Entonces estamos aquí al mediodía, entonces se movió 3 a la derecha, pero luego se devolvió 3. Entonces está aquí. Entonces a las 6 p.m. está ahí. Estos son 100 metros a la derecha del punto de partida. ¿Ven? 100 metros a la derecha del punto de partida. Entonces, sería 100 metros a la derecha del punto de partida. Este problema es sencillo, nada más que lo resuelve un buen planteamiento, una buena visualización de cómo es el movimiento. ¿Ok? Espero que quede claro. Y bueno, vamos a continuar. Vamos con el ejercicio 4. Entonces, tenemos, este también lo podemos hacer aquí. Para eso vamos a tener que hacer unas divisiones entre 7. Entonces traten de leerlo. Pues todo está muy fácil. Dice que 13 de junio, un sábado 13 de junio, hay que entregar ese informe, pero sucedió que nos cambiaron la fecha de entrega y ahora hay que hacerlo 228 días después, o sea, bastante tiempo después. Entonces nos preguntan qué día de la semana cae. Y dice, ok, está bien. Entonces, uno dice, ok, vean cómo planteamos este problema. 13 de junio es un sábado, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo 228 días después. No nos piden el día del mes, ¿verdad? Nos piden el día de la semana. Entonces, luego de un día, tenemos 228 días después. Oh. Entonces, un día después, estamos domingo. 2 días después, estamos lunes. 3 días después, estamos martes. 4 días después, miércoles. 5, jueves. 6 días después, viernes. 7 días después, sábado. ¿Ok? Ya viene que cada 7, o sea, ven, terminamos en 7, entonces cada múltiplo de 7 terminamos en sábado.
A las 14 días, en sábado. 21 días, sábado. 28, sábado. Y así. Entonces va a ser sábado cada múltiplo de 7. Entonces, ¿cuántos múltiplos de 7 caen en 128? ¿Cuántas veces caen? ¿Cuál es el residuo? Más bien, sí, ¿cuántas veces cae 7 en 228? Entonces, ok. Hacemos la división. Agarramos el 22. 22 cabe 3 veces. 7 cabe 3 veces en 22. Da 3 por 7, da 21. Se resta. Bajo 1. Voy a hacerlo más arriba disculpe, para que no se tape. Vamos a verlo aquí con esto. Entonces, esta cabía 3 veces, da 21, se resta, da 1, bajamos el 18. Y en 18 cabe 7, cabe 2 veces, ¿verdad? 7 por 2, 14. Y se resta y 14 sobra 4. Y 4 ya no cae. 7 ya no cae. Siguen decimales. Es decir, vamos a poder completar 32 ciclos de esos 32 semanas y luego nos quedan 4 días más. ¿Ok? Esa es vamos a hacer 32 veces estas semanas y luego nos van a quedar 4 días. Vamos a ver, 7 por 32. ¿Cuánto es 7 por 32? No hay necesidad de hacerlo, pero para que lo visualicen mejor, 7 por 32, eso da 224. Dice, ok, ¿cómo se hace? Bueno, hacen la multiplicación, se puede hacer la multiplicación sin problemas. Pero una forma fácil de hacerlo es que, bueno, si yo voy a... Esta división lo que dice es que 228 es igual a 7 por 32 más 4. Entonces despejo, paso este 4 a restar y me da 224. Y entonces 7 por 32 es 224. Esa es una forma de saber la multiplicación sin tener que hacer la multiplicación. ¿No? Paso a restar y ya yo obtengo el resultado. Entonces, cuando voy por 224 días después, voy a estar en sábado. Entonces aquí sigue, pues cuando esté en 224, va a ser un sábado. Entonces, el 225, 226, 227, 228. Entonces, el 225 va a ser domingo. El 26, lunes. El otro, martes. Y el último, miércoles. Entonces, sería un miércoles. ¿Ven? Ahí está. Entonces, espero que haya quedado claro eso. Y de nuevo, la clave es darse cuenta que cada 7 se va repitiendo. Entonces, nada más veo cuántas veces se repite esos 7. ¿Cuántos bloques de 7 hay? Lo saco y me quedan 4 días después de un bloque de 7. Entonces 4 sería un domingo, lunes, martes, miércoles. Entonces estamos en miércoles. Ok. Y bueno, entonces ahí está miércoles. Vamos por el problema 5. Dice, problema 5, está hablando de números positivos equiparables. Vamos a leanlo con calma. Entonces, equiparables son números que la suma de las cifras son iguales. ¿Cómo? Sí. Recuerden, cuando uno se enfrenta a información nueva, es bueno hacerse ejemplos para ver qué pasa. Entonces, la suma de las cifras. Tenemos el número 252. ¿Cuáles son la suma de las cifras?
La suma de sus cifras es 2 más 5 más 2. Esto da 9. ¿Ven? El de 100 da 1. El de 101, el 111, 3. ¿Ok? Entonces, dos números son equiparables y la suma da lo mismo. Entonces uno puede pensar en ejemplos. 21 es equiparable con 2 y 1 da 3. Con 30, ¿verdad? También es equiparable con 12. También es equiparable con, tiene que dar 3, ¿verdad? La suma. La suma, uno que suma 3, 111. Y también puede ser 1002. ¿Ven? Todos esos son equiparables. Entonces, ok, ya está, ya entendí que es equiparable. Y dice, entonces, ¿cuáles son verdaderas con certeza acá? Entonces dice que podemos escribir esto así. Con certeza significa que no importa quiénes, va a suceder la afirmación. Bueno, esto equiparable lo voy a escribir así. 60 es equiparable a 24, con 3 rayitas. Entonces, aquí dice que si P es equiparable a Q y Q es equiparable a R, entonces P es equiparable a R. Lo cual sí va a suceder. Si P y Q tienen la misma suma de cifras, esa suma va a ser un número fijo. Pero Q es equiparable a R. Entonces R y Q tienen la misma suma de cifras. Entonces la suma de Q y R va a ser un número que va a ser el mismo con el P con Q. ¿Por qué? Porque la suma de las cifras de Q no varía. Entonces la de P y R tienen que ser la misma. Por lo tanto, se puede decir esto. Entonces, esta siempre sucede. Ahora dice, si las cifras de las unidades de los números son iguales, entonces los números son equiparables. No, eso es falso. Que las unidades, la cifra de las unidades es lo último. El último número. Entonces, 251 tiene cifra de las unidades 1. Pero este no es equiparable. No es equiparable a cualquiera que termine en 1. Por ejemplo, 31. ¿Ven? Porque esta suma da 8. ¿Verdad? Y esta suma da 4. Ven, no son equiparables. Tienen la misma unidad, pero no son equiparables. Entonces esta no sucede siempre. No es certeza, no es certera. O sea, no sucede con certeza. La afirmación, la suma de dos números equiparables es un número par. Tampoco es cierto. ¿Por qué? Número par es un número que se puede ir entre dos. Recuerden que los números pares se terminan en 0, en 2, en 3, perdón. En 0, 2, 4, 6, 8. Entonces dice, la suma de dos números equiparables es un número par. Vamos a empezar. Entonces, ya que hay un ejemplo. 21 es equiparable con 30. Son equiparables. Yo lo sumo, ¿cuánto da? 21 más 30 da 51. Esto es un impar. Ya está. Entonces, no es cierto. ¿Ven? Yo creo que con eso ya los puedo convencer de que la 3 no es cierta. No esos dos eran un ejemplo de equiparables, pero que no da un número par. Entonces, no sucede siempre, no es certero. Entonces, solamente la 1. Entonces, opciones, la A. La respuesta la A, ahí está. Ok, ahora vamos con la de razonamiento verbal. Entonces, a leerlas con cuidado nada más. Dice, esta es
Interesante, veamos. Se quiere describir una comunidad vegetal. Una comunidad es un montón de, de vegetales, ¿verdad? Se habla de plantas, ¿verdad? De plantas. Una comunidad es un conjunto de plantas ahí. Y se quiere describir, dice que se va a describir, se puede describir mediante, uno, un inventario de las especies que la componen, en el que figure una estimación de su respectiva abundancia. Entonces, la idea es esta. Si, bueno, vamos a ver, entonces uno lo comprende así. Yo tengo una comunidad vegetal aquí, entonces yo la quiero describir mediante un inventario de las especies que la componen. Un inventario es decir qué hay de cada, qué tipos hay. Entonces, por ejemplo, una comunidad vegetal puede ser un jardín. Entonces, se puede pensar como un jardín. Yo puedo decir, bueno, en mi jardín hay inventario, hay árboles y hay árboles. Pongámosle flores, plantas florales, ¿verdad? Flores. Pongamos solamente flores para no complicarnos. Hay de esos dos tipos. Y de árboles hay 3 y de flores, plantas de flores serían 5. Y esa es mi descripción. Hay 2 tipos, árboles y flores, y el primero hay 3 árboles y hay 5 matas de flores. Listo. ¿Ven? Entonces, si hubiera otra comunidad vegetal y la quiero describir de la misma manera, usando eso, me fijo en cuántos árboles hay y cuántas matas con flores. Entonces, supongamos que en esta solamente hay un árbol y aquí hay 10 matas con flores. Ven, eso es lo que dice. Dice, de acuerdo con el texto, una posible forma de escribir una comunidad vegetal, o sea, decir lo mismo con otras palabras, sería cuáles y cómo son los individuos de la comunidad que lo forman. Cuáles y cómo. Entonces aquí lo que uno está haciendo es básicamente diciendo cuáles árboles y flores y cuántos. ¿Cuáles? ¿Ven? Los tipos y cuántos. ¿Cuánto hay de cada uno? Entonces, ¿cuáles y cómo? No, porque no los estoy describiendo. ¿Cuáles y cuántos? Esta es. ¿Cuáles y dónde? No estamos diciendo dónde están. ¿Cuáles y dónde? ¿Cuáles son? Ah, perdón, aquí cómo son y dónde. ¿Dónde están? No. ¿Dónde están muertos? No estamos diciendo referencia. ¿Cuántos y para qué sirven? No. Entonces sería la B. Ese sería nuestro inventario. Subimos el texto anterior. Ok. Entonces ahí está. Borro los puntitos y vuelvo acá. Y vemos que es la opción B. ¿Ya? Vean que es haber escrito bien lo que afirmaba, lo que es la técnica que está diciendo el párrafo. 7. Creía que la mente y el cuerpo seguían cursos paralelos, pero que no podía decirse que los acontecimientos corporales causaron los mentales. Bueno, ese señor Wundt no lo tienen que conocer, pero ese, según entiendo, es un fundador de la psicología experimental. ¿Okay? Entonces pasó mucho tiempo reflexionando con respecto a la mente, al funcionamiento de la mente. Entonces, dice, vamos a analizar las ideas. Dice que son paralelos. Mente, cuerpo, mente, cuerpo, mente, cuerpo. Paralelos. Entonces, ok. Van ahí como de la mano. Pero dice, pero que no puede decirse, él está afirmando que no puede decirse que los acontecimientos cuerpo, digamos que este es cuerpo, esto es mente, que los acontecimientos corporales eh, causaron los acontecimientos mentales.
Los corporales no puede decirse que causaron los mentales. ¿Qué quiere decir eso? Son paralelos, van ahí. Pero no se puede decir que acontecimientos corporales vayan a causar acontecimientos mentales. Él está afirmando que, o sea, es decir, ojo, ¿verdad? No, se me olvidó decir esto. Siempre en este tipo de textos tienen que olvidarse de todo lo que sepan, ¿verdad? No vaya a decir que alguien por ahí, no, pero eso es mentira porque ya yo me pasó esto y sí me pasó una cosa mental. O sea, está bien, sí, pero hay que limitarse al texto. Nada más lo que dice el texto. Ojo, ¿verdad? Porque es a partir de solamente eso lo que es que se escoge la respuesta. ¿Okay? Entonces, lo que dice el texto es que si aquí todos los corporativos mentales, él afirma que el hecho que pase algo corporal no quiere decir que vaya a afectar el mental. ¿Por qué? Dice, no podría decirse que los acontecimientos corporales causaron los mentales. ¿Ven? No influyen, va, causa. Entonces, no se puede decir que si pasa algo corporal, le va a pasar algo mental. O que los corporales influyen en los mentales. Eso es lo que dice el texto. Vamos a ver cuáles son las opciones. Dice, se concluye que para uno, los acontecimientos mentales, ojo, dependían de los corporales. No, está afirmando que los corporales no necesariamente influyen en los mentales. Entonces, no pueden depender. Depender es que hay una relación directa, uno no está sin el otro y uno se modifica a partir del otro. Entonces, A. B. Eran anteriores a los acontecimientos corporales. Tampoco, porque, bueno, anteriores van primero, entonces no, nada. Chao, tampoco. C. Los mentales eran independientes de los acontecimientos corporales. Parece que sí, esa es. ¿Por qué? Porque dice que independientes es que no se ven influenciados. O sea, están los dos ahí van. Pero él está diciendo, pero no podría decirse que los corporales causaron los acontecimientos mentales. ¿Ok? Entonces el de corporal, no necesariamente va a influenciar a este. ¿Ok? Entonces, al pasar eso, quiere decir que se pueden decir que son independientes. No hay influencia uno sobre el otro. Entonces, la C parece viable. Vamos a ver las otras. Tenían el mismo origen, que los mentales tenían el mismo origen que los corporales. No dice eso, nada más está hablando que siguen cursos paralelos y que uno no necesariamente influye al otro. No hablan nada del origen o que vienen de la misma causa. Alteramiento tiene que los alteraban el funcionamiento de los. Dice que los mentales alteraban el funcionamiento de los corporales. Y tampoco está diciendo eso, están diciendo que son paralelos. Pero la única afirmación que está haciendo ahí es que los corporales no necesariamente están influenciando eso. No está hablando, no dijo nada nunca de que los mentales influenciaran en los corporales. No dijo nada. Entonces, lo único que sí se puede afirmar es que los mentales están siendo independientes de los corporales. Ya sé. ¿Ok? Listo. Ahora, ojo, ¿verdad? De nuevo, se repito, siempre pensar solamente en función del texto expuesto. Y desprenderse un poquito de las ideas para no generar ruido en el razonamiento y quedarnos ahí. Listo. Ok, nada más recuerden las referencias. Estas prácticas yo las saco de acá, de las últimas partes de este folleto, o si no, estas prácticas en línea que da el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR. Yo les pongo una carpeta en Drive donde están todas estas presentaciones, pueden acceder ahí. También puse una copia del folleto. Aquí está en mi canal de YouTube donde están todas las clases, también están todas las clases de la pueden ahí ver cálculo 2 y cálculo 3 si lo quieren adelantar. Luego están las presentaciones en PDF de estas clases en mi blog personal, ya les había hecho la dirección. Y bueno, ahí está.
Cualquier cosa, cualquier duda o cualquier observación, me pueden escribir al correo. Y muchas gracias y eso sería todo por esta clase. Hasta luego.